Teléfono rojo. Trump y Putin negocian. Mientras tanto, Ucrania ataca en Belgorod. Hola a todos, bienvenidos a Pelon Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de la llamada caliente, de Margin Call, o de la llamada entre dos amigos, entre Putin y Trump. ¿Cómo fue? ¿Qué ha sucedido? No sabemos exactamente, pero sí tenemos un resumen a través de las notas de prensa que dan ambas cancillerías, ¿no? En primer lugar, la Casa Blanca, un escrito muy sencillo, mientras que los rusos dan un mensaje más explicativo de sus verdaderas exigencias, que al final son las mismas que hablamos en muchos programas, básicamente darse por vencedores en este posible alto el fuego. Vamos a intentar resumiros lo que ha sucedido hoy y también, como no, ver un poco qué ha pasado en Belgorod. No sabemos a día de hoy, ahora mismo, cómo está la incursión. Sabemos que hubo una pequeña incursión ucraniana en territorio de Belgorod. Yo creo que el objetivo está claro, decir a los rusos que no os vengáis arriba atacando en Sumi, porque nosotros podemos atacaros en cualquier territorio y es mejor que estéis a la defensiva que concentrar tropas en un sector mientras nosotros os atacamos en otro, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo, aparte también un poco de poner nivel de exigencia sobre la mesa mientras estos dos hombres, Trump y Putin, están entre ellos, como decimos en Asturias, repartiendo el ganado, ¿no? Están vendiendo la piel del cordero antes de cazarlo, antes de matarlo, porque parece que ambos dos lo que quieren es repartirse el botín ucraniano, ¿no? Para quién es las tierras raras, para quién la explotación de la energía eléctrica, sin tener tanto en cuenta a la propia población ucraniana. Especialmente en el caso de Putin, lo sabemos todos, pero Donald Trump rompe, ¿no?, con el discurso de Estados Unidos en cuanto a la defensa de la soberanía, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo. Yo hoy fui haciendo en unos momentos así libres este hilo para saber qué sucedió. Todo comenzó ya, bueno, ayer se anuncia que iba a haber la llamada y hoy a eso de las 10 a.m. horario de la costa este de los Estados Unidos comienza la llamada telefónica. Es cierto que al parecer ya estaba agendado a las 9 en la agenda presidencial, que comenzaba a trabajar, pero que no tenía ningún hecho concreto, ¿no? Por lo tanto, podemos pensar que la llamada iba a ser a las 9 y por eso hay ciertas cuentas de Twitter que dicen que Putin hizo esperar a Donald Trump una hora. Yo no sé si eso es cierto, me parecería algo demasiado atrevido para hacer solo a Donald Trump. Sabemos cómo es el presidente de Estados Unidos. Sé que se lo hizo a más gente, ya lo contamos aquí varias veces en el canal, que Donald Trump hizo cosas similares a varios presidentes en sus visitas al Kremlin, o incluso a Angela Merkel le puso un perro sabiendo que tenía miedo a los perros para ponerla incómoda, ¿no? Pues la llamada comenzó a eso de las 10 de la mañana o nuestras 3 de la tarde y la conversación va bien y aún continúa, según Dan Scavino, un poco después, ¿no?, cuando yo publico esto a las 4 de la tarde. Entonces tenemos una noticia que es interesante, es que antes, ¿no?, del comienzo de la llamada, había hablado el presidente de Estados Unidos con el primer ministro británico Keir Starmer, un poco para ver hasta qué punto podía forzar o qué cosas estarían los británicos también de acuerdo, ¿no? Hay que recordar que los británicos tienen un claro hilo o un claro mensaje de apoyo a Ucrania
y yo creo que es importante entender que Starmer debió poner algunas líneas rojas que no tendría que ceder Trump en la negociación con Putin, ¿no? Según Sky News, discutieron el apoyo a Ucrania en el contexto de las negociaciones en curso en Rusia. Según Starmer, enfatizó que Ucrania debe mantenerse en la posición más fuerte posible para alcanzar una paz justa y duradera. También informó a Trump sobre los esfuerzos de la coalición de los dispuestos o de la voluntad, que es estos 27 países, si no recuerdo mal, 27 o 29, que apoyan a Ucrania, ¿no? Y después aquí habla de eso, de la importancia de la coordinación entre el Reino Unido y los Estados Unidos para unir un poco las voluntades también con los países europeos, ¿no? Que yo creo que es muy importante no olvidar esto. Pues con este punto, ¿no? De que los ucranianos tienen que ir a la reunión con la máxima fuerza, puede que se explique o se entienda también el ataque que se está produciendo a la vez que se está hablando por teléfono entre Trump y Putin. Tenemos a este presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso Vladimir Putin, que hablaron unos 90 minutos en los que discutieron sobre Ucrania y poco a poco se van saliendo los detalles, ¿no? Al principio no había nada más que esto, nota de 90 minutos, y poco a poco empiezan a aparecer en distintos twitters ucranianos, estadounidenses, que la reunión incluso hablaron de hockey, ¿no? La posibilidad de que haya un partido entre el campeón de la liga estadounidense con el campeón de la liga rusa. Eso puede ser una forma, ¿no? De intentar unir, ¿no? Lo que la guerra de Ucrania separó, ¿no? Un poco a Occidente de Rusia. ¿Por qué hace esto Trump? A Trump le interesa acabar con la guerra de Ucrania, ya lo sabéis, porque parte de su fama, ¿no? De hombre poderoso está puesta en juego, ¿no? Con esa aseveración arriesgada de que iba a acabar con la guerra en 24 horas, que son 100 días y todavía no llegamos estamos a punto de llegar a los 100 días y no lo logra. Y después tiene otro frente, que ya hablamos de él, que es el Frente Oriente Medio, que se acaba de reactivar completamente. Si este domingo comienzan los ataques al Yemen, hoy Israel comienza a atacar masivamente también en Gaza, con la ruptura de la tregua. Supuestamente Israel intentó liberar a los rehenes, no hay liberación de rehenes y hace un ataque masivo contra unos líderes de Hamas, pero también mueren, por desgracia, muchos civiles, ¿no? Aquí, esto será para hablar en profundidad, pero ¿por qué cuento esto? Porque se interrelacionan el conflicto de Oriente Medio y la guerra de Ucrania. De hecho, yo creo que Trump va a sacrificar en parte a Ucrania para lograr su victoria en Oriente Medio. Algo que ya hablamos y que por eso cuando alguien se viene arriba hablando de que Irán es un aliado de Rusia, yo ya comenté muchas veces que realmente Rusia no tiene como igual a Irán y lo va a dejar abandonado, como lo vamos a ver según la Casa Blanca. Justo nada más acabar digamos, esta llamada telefónica, los rusos comienzan un ataque con más de 160 drones y 32 misiles Caliber contra el territorio ucraniano. De este ataque hubo un ataque directo a la capital, a Kiev, que tengo aquí unas imágenes, en la que podemos ver el ataque con más de 30 Shaheds. Aquí no se ve, pero está sonando el antiaéreo. Espera, que lo tengo sin. De los cañones antiaéreos. Aquí vemos los ataques que se dirigen hacia Kiev. Y el ruido de fondo de los cañones antiaéreos, ¿no? La respuesta fue esta, pero poco a poco empiezan a aparecer ya documentos oficiales, ¿no? Por parte de ambos gobiernos de la negociación. El primero que tenemos aquí sobre la mesa
es el de Estados Unidos. El presidente, la Casa Blanca, presenta este comunicado en el que básicamente viene a decir que Putin está por la labor de negociar la paz, pero sobre todo están muy interesados en negociar, en primer lugar, por parte de Rusia, un alto el fuego de los ataques a las infraestructuras energéticas, ¿no? Es decir, Rusia no quiere hacer un alto el fuego de combates terrestres ni navales, ni ataques a población civil, como estamos viendo que continúa, sino que su alto el fuego consiste en no atacar las infraestructuras energéticas. Claro, en el caso de Ucrania, pocas les quedan ya, pocas centrales eléctricas le quedan, o pocas infraestructuras sin ser dañadas, mientras que a Rusia le está haciendo mucho daño el constante ataque ucraniano, cada vez a mayor profundidad y con la posibilidad de misiles que tengan un alcance ya superior a los 1.500 kilómetros, atacando a refinerías e instalaciones rusas que al final afectan a su economía, que es lo más importante, porque sin dinero no hay guerra posible, ¿no? Entonces, este mensaje, ¿no?, de un alto el fuego en los ataques a instalaciones energéticas muestra lo que siempre dijimos, que el mayor daño de esta guerra es el ataque a las infraestructuras energéticas. Va lento, pero va. Y por tanto, yo creo que aquí, si no se logra el alto el fuego, lo que va a hacer Ucrania es continuar e incluso aumentar sus ataques a infraestructuras. En el programa que hice ayer especial sobre de Ucrania también, de qué puede perder Ucrania, ¿no?, con un alto el fuego mal pactado, ¿no?, lo expliqué. Os comenté este ataque en Moscú, que atacó una de las refinerías más importantes que da el combustible al 50% de las gasolineras de la zona de Moscú. Pues en este documento también dice que entre las cosas que hablaron, y me parecen muy importantes, porque esto es una cuchillada por la espalda a su aliado Irán, es que ambos líderes coincidieron en evitar la proliferación de armas estratégicas y en que Irán no debe representar una amenaza para Israel. Trump destacó la oportunidad económica y las geopolíticas de una paz duradera. Bueno, lo importante, aquí habla incluso de las negociaciones por porque aparte de que haya un alto el fuego en la parte energética, una de las cosas que ofrece Trump a los rusos es que se abra el Mar Negro a los barcos mercantes rusos. Al final, si os dais cuenta, lo que está importando aquí, más que temas nacionalistas o temas de la patria o temas de la liberación del pueblo oprimido ruso por parte de Ucrania, es el rublo, ¿no? Es decir, no atacar infraestructuras económicas y que los rusos puedan vender su petróleo a todos los lugares, ¿no? Ahora vamos a ver, esto es el mensaje estadounidense, bastante escueto, y nos vamos a ver el ruso, que es más desarrollado, ¿vale? Bueno, aquí lo tenéis entero. Y un poco lo que dice el Kremlin es lo siguiente. Esto es lo que dice el Kremlin. Los líderes continuaron un intercambio de puntos de vista detallado y franco sobre la situación en Ucrania. Vladimir Putin expresó su gratitud a Donald Trump por su deseo de ayudar a lograr el noble objetivo de poner fin a las hostilidades y a las pérdidas humanas. Bueno, que todo lo empezó él. Tras confirmar su compromiso fundamental con la solución pacífica del conflicto, el presidente ruso, que bueno es la verdad, el ruso declaró su disposición a colaborar con sus socios estadounidenses para explorar a fondo las posibles vías de solución del conflicto, que deben ser integrales, sostenibles y a largo plazo. Es decir, básicamente, que Ucrania se desarme. Lo vamos a ver ahora. Y, por supuesto, tener en cuenta la absoluta necesidad de eliminar las causas profundas de la crisis, los intereses legítimos de Rusia en el ámbito de seguridad. Es decir, darle la razón al agresor. Así también negocio yo, gano yo. En el contexto de la iniciativa del presidente de los Estados Unidos de introducir un alto el fuego de 30 días, la parte rusa ha esbozado una serie de puntos importantes para garantizar un control efectivo sobre un posible alto el fuego a lo largo de toda la línea en contacto de combate. La necesidad de detener la movilización forzada en Ucrania, es decir, que Ucrania deje de movilizar población para defender su nación, pero ellos sí pueden movilizar y contratar gente.
o más bien contratar. Paralizar el rearme de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es decir, en estos 30 días Ucrania no recibiría ni armas ni nuevos soldados. También se señalaron los graves riesgos asociados a la incapacidad de negociar del régimen de Kiev, que ha saboteado y violado repetidamente los acuerdos alcanzados. Bueno, sí, claro. Yo digo sí, claro, porque la realidad no es del todo así. Se llama la atención sobre los bárbaros crímenes terroristas cometidos por militantes ucranianos contra la población civil en la región de Kursk. Bueno, por desgracia, yo no los vi, pero sí vi los de Suzja y parece que eso no existe. Se enfatizó que la condición clave para prevenir la escalada del conflicto y trabajar hacia su solución por medios políticos y diplomáticos. Bueno, esto es importante, esto es importante. Debe ser el cese total de la asistencia militar extranjera y el suministro de información de inteligencia a Kiev. Básicamente, comprobaron que en una semanita que Estados Unidos no dio información militar ni tampoco más armas a Ucrania, Ucrania perdió Kursk. Y por tanto sabe que en un mes entero, sin darle información y sin darle armas, Ucrania se va a encontrar ante un ataque que no va a poder detener. Por tanto, sería realmente un alto el fuego, como ayer expliqué en el programa, para que ganase Rusia. Y no os digo que no sea lo que Trump acepte. Bueno, en relación con el reciente llamado de Donald Trump para preservar la vida de los militantes ucranianos rodeados en la región de Kursk, Vladimir Putin confirmó que la parte rusa está dispuesta a guiarse por consideraciones humanitarias y, en caso de rendición, garantizar la vida. Bueno, esto es un fake que se montó bastante Trump junto con algunas cuentas prorrusas. La realidad es que no puede haber miles de soldados embolsados en Suzja porque ya se retiraron de Suzja, según todas las fuentes, según el SW estadounidense, según las fuentes rusas. No hay imágenes de embolsamientos ni captura de más de 5 prisioneros y, por lo tanto, aquí, ya os lo dije ayer, que esto sirve a Trump para decir que Putin es buena persona y que hay que darle algo en la negociación. Por desgracia, os lo digo que es así. Durante la conversación, Donald Trump presentó una propuesta para que las partes en conflicto se abstengan mutuamente de ataques durante 30 días. Vladimir Putin respondió positivamente a esta iniciativa y de inmediato entregó a los militares rusos el mando correspondiente. Pero es solamente de infraestructura energética, el resto se puede atacar. También las casas de los civiles, un hospital, un colegio, no hay problema ninguno, mientras no sea algo energético. Habrá que poner unas placas solares encima de los hospitales para que no los ataquen. El presidente ruso también respondió de forma constructiva a la idea de Donald Trump de implementar una conocida iniciativa relativa a la seguridad de la navegación en el Mar Negro. Se acordó iniciar negociaciones para elaborar una ruta de convoy seguros. Bueno, sobre todo los ucranianos, que los machacan al salir con el grano. Los líderes confirmaron su intención de continuar los esfuerzos para lograr una solución en Ucrania de manera bilateral, incluso teniendo en cuenta las propuestas antes mencionadas del presidente de Estados Unidos. Es decir, bilateral entre Estados Unidos y Rusia, pero teniendo en cuenta lo que dice Estados Unidos. Es que, ¿qué tipo de acuerdo bilateral se va a tener si no tienes en cuenta las propuestas de una de las partes, ¿no? Solo las tuyas. Y aquí está ese famoso grupo de expertos, ¿no?, que se va a crear. Aquí habla de Oriente Medio, la situación en el Mar Rojo, se realizarán esfuerzos conjuntos para estabilizar la situación en la zona de crisis y establecer la cooperación en cuestiones de no proliferación nuclear y seguridad mundial. Esto, a su vez, contribuirá a mejorar la atmósfera general de las relaciones ruso-estadounidenses, ¿no? Se expresó el interés mutuo en normalizar las relaciones bilaterales a la luz de la responsabilidad especial. Bueno, en lo del partido de hockey entre jugadores rusos y estadounidenses que juegan en la NHL y la KHL. Y bueno, y los presidentes acordaron mantenerse en contacto sobre temas planteados. Bueno, esta reunión a día de hoy solo parece que asume lo de las infraestructuras y lo que deja caer, algo que ya hablamos muchas veces aquí, el tema de que Rusia quiere esta tregua para fortalecerse y volver a atacar a Ucrania con más fuerza. Yo lo tengo bien claro, esto, salvo que en Rusia se le concediese un alto el fuego en el que se le asegurase una ganancia territorial para la paz siguiente, es decir, como expliqué en el programa Rusia lo que pide es el control total de los oblasts que no tienen militarmente conquistados, ninguno de los 4, quiere que se los den completamente. Y con el INRI, ¿no?, de que Zaporilla jamás lo conquistó la capital y que Jersón la abandonó y reclama volver a recuperarla en estos acuerdos, ¿no? Bueno, yo lo veo algo muy complicado que Ucrania acepte esto, ¿no?
Pero claro, si le dejan sin armas y sin munición, podría pasar. Y ahí entra lo que está siendo noticia cada vez más en Europa, que es el tema del rearme europeo. Alemania hoy acaba de aprobar la posibilidad de endeudamiento para mejorar su arsenal. Varios países bálticos acaban de salirse del Tratado de No Proliferación de Minas Terrestres Personales, porque saben que, por desgracia, si hay un ataque, la única forma de defender la frontera es con minas. Eh, Estamos yendo a un ambiente en el que Europa sabe que tendrá que seguir apoyando a Ucrania durante mucho tiempo, y puede ser que sin el apoyo estadounidense, ¿no? Bueno, ya están con la posibilidad del intercambio de prisioneros, que es algo que se había hablado. 23 prisioneros muy graves ucranianos que están mm, detenidos en Rusia, los pueden liberar, y mañana unos 360, si no recuerdo mal, también prisioneros. Bueno, aquí tenemos un poco el resumen de cosas que lo hablamos ya. La pausa de ataques a infraestructura, seguridad en el Mar Negro, intercambio humanitario, estos 23, y 175 prisioneros ucranianos por 175 prisioneros rusos. El diálogo Rusia y Estados Unidos que continúe, ¿no? Pues tenemos todo esto. Y mientras tanto, mientras esto pasaba, comienzan los ataques y los combates siguen a lo largo y ancho de todo el país. Todo el mundo hablaba, ¿no?, de la posibilidad de que de este Kursk, de este Suzha, entrasen tropas rusas en territorio ucraniano. Hay un pequeño penetración justo en el paso fronterizo ruso en Sumi. Y hoy la noticia es la presencia, el ataque a una escala pequeña, no más que una compañía de blindados, en la zona de Belgorod. Voy a poneros el mapa. Aquí tenemos en Belgorod el ataque en la zona de Krasnaya Yaruga. Vamos a verla aquí en el mapa, donde está esa zona. Si lo podéis ver, Krasnaya Jaruya está al oeste de Belgorod y al sureste de Suzha. Aquí tenéis Suzha. Yo creo que esta medida que está haciendo Ucrania, que no es una gran penetración, es para decir a Rusia que no hagas una penetración en esta zona, que yo te puedo atacar por otro flanco y te voy a hacer que muevas tropas, ¿no? Estamos viendo más imágenes porque hay más. Esto, aquí lo interesante es que podéis observar cómo es la frontera, ¿no? Aquí tenemos los dientes de león de la línea Surovikin en la zona de Belgorod, y esto es un dron ruso atacando un Bradley ucraniano que logró penetrar. Mira, aquí podemos ver varios, hay tres, uno, dos y tres. Podéis ver, estos tres entraron en la zona y fueron aquí destruidos. Este es otro. Yo creo que es el mismo. No es otro, este es otro. Y hay varias imágenes de Bradleys destruidos, ¿no? El tema es, como siempre, se ven Bradleys destruidos. Lo que no sabemos si estos Bradleys son destruidos cuando ya dejaron a la infantería en la zona de combate o están avanzando, ¿no? Es verdad que en ninguno de los vídeos vemos cómo el vehículo es destruido, ¿no? No hay otro dron grabando el ataque para ver si el dron logra dañar completamente el Bradley y los infantes no pueden salir del vehículo, ¿no? Este ataque se produce en esta zona cerca de Midovka. Lo tenéis aquí, esta pequeña localidad que vamos a situar ahora en el mapa. ¿Vale? Era un dron Vandal el que atacó. Aquí tenéis la pequeña
incursión, aquí está Davidovka. Aquí tenemos huevo y aquí estaría Suzhou aquí arriba. Sí, debieron entrar dos columnas por lo menos, porque esta que estáis viendo no coincide el paisaje con otro vídeo que os voy a poner. Este es uno de los, esto creo que es un Leopard de zapadores, que es de los que abrió paso también a la unidad. Aquí vemos una de las columnas, que no es la del Bradley S, es otra. Vamos aquí a... Aquí no puedo traducirlo. ¿Verdad? Bueno, la idea de este ataque, que tampoco es que sea una gran invasión, es decir a Rusia eso, no me ataques en otro sitio, que yo te puedo atacar a ti y quedemos en esta línea de demarcación. Yo creo que va por ahí, una especie de forma de quitar presión al frente de Sumy en la zona de Kursk, ¿no? Esto es Sumy en la zona de Belgorod, ¿vale? Por si acaso alguien no se situaba en el mapa. Bueno, pasamos a preguntas. Mi idea solamente era un poco y unos minutos y yo creo que ya os resumí todo. Estoy en un pueblo que hay como 2000 ucranianos, todo el mundo hablando ruski. Bueno, anda, pues sabes diferenciar, a lo mejor son ucranianos rusos, ¿qué sabe? O no diferencias el ucraniano del ruso. Hola, Belun Artis. ¿Podrías ponerme en tu otro canal? Fui bloqueado. La caja de trovadores me gusta mucho. Se agradece si me repones para opinar y colaborar. Actón. Bueno, anda, espera, te busco, te apunto y si me acuerdo, lo mismo. ¿Por qué nunca habláis de la ayuda de China a Rusia? En China he sabido que Rusia no hubiese aguantado tanto. USA puede quitar ayudas a China, pero nadie exige que China pare lo que ayuda a Rusia. No, eso es cierto. Es decir, hay mucho tema de electrónica. No está tan directo en armas, pero sí en elementos necesarios para las armas, ¿no? En productos químicos, sí que hay cierta ayuda. Hubo sanciones a China por ayudar a varias empresas de drones chinos por vender directamente a Rusia y fueron sancionadas por Estados Unidos. Pero la verdad que no hay un ataque directo a la ayuda directa de Rusia a China, de China a Rusia. ¿Qué me está mandando por aquí? Ah, bueno, que no hay ningún moderador ahora mismo. Uf, espera, a ver si hay alguno habitual que pueda nombrar. Bueno, añadía uno, si no quiere que me lo diga. eh, ¿Por qué de este accidente se está ignorando al misil Oreshnik? ¿No consideras que es un game changer real? A ver, el Oreshnik es un vector, ¿vale? Nuclear. Solo tiene valor si lleva armas nucleares. Lo que hizo el otro día lanzando un vector nuclear tipo Oreshnik con cargas cinéticas, la realidad es que fue mucho ruido y pocas nueces. El daño real de ese fuego de artificio y ese desgaste presupuestario lanzando 5 o 4 ojivas de inertes, ¿vale? Porque no tenían explosivo al parecer, según dijo el propio Putin, porque era un arma cinética. A mí me parece que no es ningún game changer. Otra cosa es que sea un arma nuclear lo que porte, ¿no? Porque que si no lo sabes, eso es un vector. Sirve para llevar unos explosivos o unas bombas nucleares. Lo que lleva es una carga cinética, podemos decir un peso. En algunos casos es hormigón y en otros casos es metal. No sé exactamente en este lo que llevaba,
pero yo lo que vi, falló bastante, no acertó, cayó bastante lejos del objetivo, que era una fábrica, y cayó en una zona residencial. No fue un éxito. Sí, sí, claro, no, gran parte de lo que digo, componentes químicos vienen de China. Sí, sí. Y también de los drones ucranianos, todos los motores de los drones que usamos cualquiera de nosotros, las hélices, todo viene de China. Vale, pero está. Pero estás, Carlos. No te veo. Deja un comentario en el chat, por favor. No lo veo. Ya estás. Vale, ya está, ya está. Hola, Canva. Me temo que estoy en desacuerdo contigo. El propio Trump reconoció que retirarse Kursk era el requisito para que Ucrania recuperara la ayuda, no que perdieron Kursk porque no la tuvieran. Bueno, a ver. Perdieron parte de Kursk antes de esa retirada pactada. Es decir, hubo una pérdida no de la zona norte de Suzja, sino de los extremos de Suzja, que fue militar la pérdida. Otra cosa es ya posteriormente el acuerdo para retirarse sin pegar un tiro de la zona de Suzja. Ahí ya sí que es un pacto, pero sí que hubo pérdida por falta de información desde mi punto de vista. Y después, una vez presionados por falta de información, aceptaron retirarse. Es decir, no estoy en contra de lo que tú dices, sino el propio ucraniano se dio cuenta que sin el apoyo de los HIMARS y sin la información no voy a poder defender Kursk. Y cuando les dijeron que ahora tienes que retirarte, pues les sirvió. Les sirvió decir, bueno, pues no, como no voy a poder defenderlo fácilmente, me retiro. Si hay acuerdo de paz, harán elecciones. A ver, esto depende si hay una paz o lo hay un alto el fuego. Si es un alto el fuego, técnicamente siguen en guerra y según la constitución ucraniana, en estado de guerra no puede haber elecciones. ¿Vale? Si hay paz, sí. ¿No crees que Trump le estorba a la Unión Europea para conseguir sus objetivos en estas negociaciones? Bueno, lo dijo claramente que la Unión Europea fue creada contra Estados Unidos, ¿no? Para enfrentarse a Estados Unidos. Esa es su visión sobre la Unión Europea. Algo que haga fuerte a Europa no le gusta, porque le gustaría más 27 países pequeñitos que necesitasen de su protección, ¿no? Uno grande puede que no necesitemos tanto su protección, sino que seríamos entre iguales, ¿no? Por eso él financia o promueve todos aquellos grupos que están en contra de la Unión Europea o la critican en demasía, ¿no? Y Rusia financia también a otros que están en contra de la Unión Europea por lo mismo, ¿no? Porque saben que separados somos más débiles, ¿no? Hola, Francisco. ¿Qué camino podría seguir ahora Ucrania viendo la relación Putin-Trump? Pues si ve que lo que le ofrece no le gusta, pues Ucrania yo creo que no puede admitir quedarse sin ejército, reducir su ejército a 80.000 hombres, que le quiten Odessa sin habérsela conquistado militarmente, o que incluso el puerto de Odessa, aunque sea parte de Ucrania, sea gestionado por Rusia para los intereses comerciales rusos, ¿no? Es decir, hay cosas que Ucrania no creo que pueda aceptar. Puede aceptar perder el territorio de Donetsk y Lugansk a cambio de recuperar parte de otros territorios. Eso podríamos hablar de una negociación, pero que todo sea en contra de Ucrania y todo a favor de Rusia, no creo. Aparte, todo lo que pase ahora se puede convertir en un mix 3. En el mix 3, ¿por qué? Porque si no hay garantías de seguridad y Ucrania no tiene un ejército fuerte y se convierte en una fortaleza, va a ser atacada en 5 años, en 10 años, pero va a ser atacada. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Lo de las garantías de seguridad. Pero a ver, sí, a ver, Dark, a ver, que yo no te digo que el Oresnik no sea mal misil, pero el Oresnik solo es un misil peligroso si es con armas nucleares. Un vector, a ver, quiero explicártelo. Un misil es un vector. Lo que hace es llevar una carga explosiva. Y el caso del Oresnik lleva varias ojivas.
Si no son ojivas nucleares, las ojivas pesan muy poco y no son rentables meterlas de explosivo. Lo que hacen son cinéticas, les meten peso muerto, inerte, para que con su impacto destruyan un objetivo. Eso no es peligroso, porque no hace otra cosa que lo que haría otro misil, ¿vale? Y aparte su rango de acierto es muy pequeño. Porque está pensado para lanzar un arma nuclear. Y el arma nuclear no importa que falle 50 metros o 100, pero si tú lo vas a usar como un arma táctica, tiene que tener una certeza muy alta. Campan, ¿no crees que Europa debería ayudar ya con toda Ucrania? Ejemplo, los misiles Taurus. Bueno, Alemania lo está insinuando cada vez más. Cada vez más. Te ayudo económicamente si dejo la publicidad de los programas. Creo que Anfisa una vez... ¿Qué? Ah, ¿te ayudo económicamente si dejo la publicidad de los programas? No, no. O sea, lo que ayudáis es viendo los programas, tranquilos. No hace falta que lo veáis completamente. Creo, me parece, no lo sé. Como no lo sé, la verdad. No sé si cobro lo mismo que me lo veáis 5 minutos o un segundo. No lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que si dais a me gusta y dejáis un comentario, me hace ilusión. Estados Unidos ha vuelto a dar ayuda a Ucrania. Sí, hace tiempo. Hola Paco, ¿cuánto tiempo crees que estará Trump en el poder? Pues a ver, Trump ahora mismo creo que va a aprobar una ayuda a los estadounidenses que en su declaración de renta declaren menos de 150.000 euros o 125.000, no me acuerdo muy bien, dólares, perdonad. Les va a dar 2.000 dólares para que gasten y muevan la economía, ¿no? Pues así se va a ganar al pueblo también. Aunque hablando con un español que vive allí, no todo el mundo está muy contento con las medidas que está haciendo, digamos, en cuanto a cambiar de relación con Ucrania, a ciertas relaciones, por ejemplo, con Elon Musk. Es decir, Elon Musk es un personaje que no gusta a muchos y bueno, es un tema complejo. Yo no sé cuánto va a durar, pero pues, no sé. No sé. La garantía de seguridad es que Europa se rearme fuertemente, sí, eso no tengo ninguna duda. Paco, ¿no crees que todo lo que está pasando a la larga podría beneficiar mucho a la Unión Europea en cuanto a unidad, desarrollo, influencia y más de independencia de los Estados Unidos? ¿Podría ser la era dorada de Europa? Yo creo que sí. Si mejoramos en algunas cosas, eh, yo creo que a Europa le puede venir muy bien. Muy bien. Por lo menos estamos quitándonos la tontería de encima y eso nos puede hacer que la frase del primer ministro polaco, ¿no? De cómo 500 millones piden ayuda a 300 para luchar contra 150, ¿no? O cómo la Unión Europea, que es más de 8 veces el PIB de Rusia, tiene miedo a lo que haga Rusia. Un país que se demostró que no puede invadir a un país mucho más pequeño, con un ejército mucho más pequeño, aunque fue armado con armas occidentales a una escala no muy grande al principio, no pudo conquistarlo, 3 años de guerra. Yo creo que Occidente, si se arma, si tiene un buen plan, ¿no?, de rearme, no va a haber guerra nunca, porque va a haber una persuasión, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Lo importante es eso, yo no quiero guerra con nadie. Gracias, Juan Gómez, por la ayuda. Si los 800.000 millones se gastan en armas americanas, seguiremos desarmados. No. Eso olvidarlo. No. Eso olvidarlo. No creo que se compre muchas armas americanas, salvo las justas. Es decir, a lo mejor temas de electrónica, algún tipo de sistemas que no tenga un país europeo. Yo creo que una de las lecciones que se ha aprendido ahora mismo es que muchos países van a ir a proyectos europeos en los que nadie pueda reducir a otro su uso. Por ejemplo, participar en términos como Airbus o lo que sea. Producción interna. España va a producir, por ejemplo, los ACV de la Infantería de Marina, los va a hacer aquí en España, con tecnología, digamos, de blindados de Iveco, pero toda la electrónica de fabricación española de Indra. Será buena, mala o peor, pero es nuestra y por lo tanto tenemos una soberanía tecnológica y va a haber un desarrollo. Y las acciones de las empresas de armas están creciendo todas porque todo el mundo sabe que Europa va a optar por un avión de cuarta generación plus de fabricación europea antes que comprarse un F-35 que pueden que te lo desconecten a distancia, ¿no?
ahora mismo ya rompió el contrato Portugal, Alemania se está arrepintiendo cada día que lo hizo. Es decir, yo creo que no se va a gastar mucho dinero. Ese es el discurso propio de la extrema izquierda, que en el fondo tiene el apoyo de Putin o de Irán para crear sus partidos, o de la extrema derecha, que tiene los préstamos o las ayudas de Hungría y un banco con capital del gobierno de Hungría, ¿no? Es decir, los extremos no quieren la Unión Europea y lo que están haciendo es deslegitimar, por un lado, con el discurso de no a las armas, no a la guerra, de la izquierda, y en el caso de la derecha, decir, de la derecha más derecha, decir que lo que antes a mí me emocionaba, que era el ejército español, los desfiles, la legión, eso es militarista, ¿no? Y bueno, es un poco un discurso ya demasiado claro dónde van, ¿no? ¿Cómo ves un catobar en lugar de los dos LHD? Bueno, esto justo Roberto Gutiérrez lo comentó y yo también creo que la buena combinación sería un catobar, es decir, un portaaviones con catapulta y sistemas de frenado de aterrizaje, y el LHD que se convierta en un buque, digamos, de desembarco anfibio. A lo mejor estaría bien. Más que dos LHD grandes, ¿vale? Pregunta, ¿qué opinas de una hipotética unión de la Unión Europea y Canadá? ¿Ciencia ficción? Bueno, no te digo yo que no, porque en muchas cosas ya están en esos términos. De hecho, hay algún mapa que habla de ese tema. Canadá tiene más que ver, digamos, sociológicamente y políticamente con Europa que con Estados Unidos. Históricamente, no. O sí, porque hay que recordar que Canadá son aquellas colonias británicas que fueron fieles al rey, ¿no? Y no se independizaron. Y no tuvieron tampoco ganas de independizarse. También hay que recordar que parte eran colonias francesas y por eso no se unieron a los colonos británicos, porque ellos eran franceses y no querían nada con los ex colonos británicos, ¿no? Me hizo mucha gracia lo que dijo ayer la portavoz de la Casa Blanca, ¿no? Sabéis que un diputado francés criticó o dijo que la Estatua de la Libertad tenía que volver a Francia porque ya no pintaba nada en el país de Trump, ¿no? Y entonces la portavoz de Trump dijo que, claro, que los franceses tenían que estar agradecidos a los estadounidenses de no hablar alemán. Eso es cierto, realmente, pero parece que se olvida que los estadounidenses tendrán que estar agradecidos a los franceses y a los españoles por su ayuda en la independencia. Es decir, parece que se los olvidó o no saben la historia de Francia y el famoso general Lafayette, ¿no? Que tanto ayudó a las tropas, o nuestro Gálvez en la zona de Florida, ¿no? Francisco, se está hablando mucho de las armas y de la industria de defensa. ¿No se está olvidando del lado humano, los militares? Por supuesto. Tiene que subirse los sueldos, mejorar las condiciones y que haya más soldados también. Eso es evidente. Paco, últimamente siento que hay más rusoplanistas que proucranianos. Me siento en inferioridad. ¿Crees que es porque hacen más ruido o porque son más? Me molesta un poco ver tanto prorruso. A ver, te lo explico claramente. La mayor parte de la población pasa de estos temas, pero siente mayor simpatía por Ucrania, pero no están en un chat viendo un programa. Y después, en el caso de los rusoplanistas, muchos de ellos son profesionales de esto. Hay bots, personas que manejan varias cuentas y vienen a bombardear, ¿no? Por lo tanto, parece, pero no significa que lo sean, ¿vale? Es decir, la minoría silenciosa de la mayor parte de la población está a favor de Ucrania. Lo que pasa es que no son tan voceras como ellos, ¿no? Ellos llaman la atención, escriben en mayúsculas, tienen una serie de problemas, ¿no? Y bueno, hay que entender un poco que es una guerra híbrida y ellos van, bueno, a distorsionar el mensaje. Vienen aquí, me insultan, me dicen que no tengo ni idea. ¿Para qué? Para que si alguien entra nuevo, vea los comentarios y diga, este que habla aquí, pues no tiene ni idea. Entonces, lo que están haciendo es un ataque a Fominen, en este caso al canal, ¿no? Pero en el fondo me dijo ayer un seguidor que es profesional de la comunicación, que dijo, tú velo como algo bueno, es que te vienen a atacar o vienen a atacar al canal porque saben que lo que dices les hace daño. Y yo creo que eso es importante.
No, la mayoría no son europeos, no, eso es cierto. Y la mayoría de ellos hace 3 años no sabían situar Ucrania en el mapa, eso no tengo dudas ninguna. Francisco, buenas noches. ¿Es difícil romper contrato con las empresas de armas americanas en el caso de Canadá y Alemania, que parece que ya hayan pagado por los F-35? Sí, sí, seguro. Eso claro, a ver, hay que mirar siempre los contratos, las llamadas cláusulas penales, ¿vale? En todo contrato mercantil hay unas cláusulas que si tú incumples tu parte del contrato, hay un castigo. Y habría que ver qué castigo es exactamente. Hombre, seguro que un abogado bueno de Canadá encuentra un punto en el que por razones de seguridad nacional, teniendo en cuenta el hecho de que el presidente de Estados Unidos quiere anexionarse Canadá, eh, que el plan de vuelo y X sistemas del F-35 se gestionen desde Estados Unidos, va en contra de nuestra seguridad, ahí rompería el contrato. Lo que pasa es que sería casi una declaración muy poco diplomática contra Estados Unidos, ¿no? Gracias, Sky Gamer. Francisco, ¿no deberíamos empezar a buscar independencia también en otros campos, como sistemas de pago, almacenamiento en la nube? Sí, sí. Y de hecho, también en los temas de la IA y más temas, sí, sí. No, es que muchas más. Pero haría falta quitarse tonterías de la cabeza. Es decir, que España tenga posiblemente yacimientos de tierras raras y litio y no lo explotemos, es una tontería también, que hay que empezar a ver por qué no lo hacemos, ¿vale? Yo creo que es importante empezar a tener en cuenta lo que es importante y quitar las cosas que no son tan importantes. Bueno, pues gracias, Feito Chip, por tu apoyo. No veo más preguntas. ¿Harás algo especial cuando llegues a los 100.000 suscriptores en Historia Militar? Bueno, haré algo, sí. En Oviedo haré una fiesta y si hay mucha gente de Madrid, pues a lo mejor me acerco a Madrid y damos una charla, una conferencia allí o algo en Madrid, ¿vale? Un encuentro belungartero en Madrid. A eso sí. A eso me comprometo, eso sí. Alguien de Madrid que conozca algún sitio que se pueda gestionar, algún bar o algo para hacer allí una charla y después, bueno, no sé, tomar algo, lo que sea. Pues te va a tocar pagar 100.000 canapés, madre mía. Como diría la Pantoja, si cada español me quiere, que se hagan mecenas por 1 euro. Si cada suscriptor me quiere, que se hagan mecenas por 1 euro, ¿no? Ahí la Pantoja, la pobre, no recibió ni 1 euro. Hola, ¿cuánto tiempo crees que Rusia tardará en rearmarse nuevamente para poner en peligro a más países? A ver, Rusia está tirando mucho del arsenal soviético. Por lo tanto, rearmarse a lo que tenía antes va a tardar mucho tiempo. Mucho. Pero mucho es mucho. El tema es que va a tener un ejército de personas experimentadas que no va a querer que vuelvan a casa. Es decir, él va a tener un problema si desmoviliza al millón de soldados, porque va a tener el famoso síndrome de Afganistán multiplicado por 5, con personas con más trauma que en la guerra de Afganistán, porque la guerra de los drones genera muchos traumas psicológicos, va a tener muchos mutilados y todo eso lo va a tener que gestionar. Por tanto, a él le interesa que esta guerra no acabe. Es decir, que la guerra siga congelada con los soldados en la zona de frontera para que no vuelvan a sus casas. Ah, no, la Pantoja no, perdonad, la Lola Flores, justo eso. Eso. La Lola Flores. Bueno, dicen por ahí que hay muchos trolls en YouTube. Es que yo no los puedo ver. Los moderadores, pues a cortar. No es notorio que aquellos que informan tratan del tema de la guerra no como una información relevante, sino como un producto de venta, muchas veces riendo o dando opiniones superfluas. Bueno, pues no sé por qué, si te refieres a mí, pues poco me conoces, porque yo no hago ni titulares raros, ni pongo cosas raras, ni digo cosas raras. Yo analizo y a veces con sentido del humor, pero no soy el famoso clickbait de los canales que triunfan, que son los que llegan a miles diciendo cosas como ataque nuclear con no radioactivo. Rusia mata a 500 generales de la OTAN en un búnker. 30.000 franceses mueren en Odessa, más que en la guerra de independencia de Argelia. El buen rollo entre Trump y Putin se acaba si se lían a tortas con Irán. No, salvo
si está pactado o no. Es decir, parece que está pactado el tema de Irán. Ver el comunicado de la Casa Blanca. Ellos lo gestionan con vodka. Bueno, pues una buena forma de gestionar. Aunque de los vodkas más famosos son polacos y finlandeses, ¿eh? El finlandés es bastante bueno. Y el polaco, yo tomé una vez uno en Polonia que estaba muy bueno. ¿Qué me decían por aquí? Bueno, ¿qué decían por aquí de Yago? Un saludo a Yago, de cosas militares, por ahí no sé qué decía. Capa en donde lo hizo Yago. Ah, ¿dónde lo hizo Yago? Cuéntamelo. Carl, cuéntamelo. Pero Yago es de otro nivel, Yago tiene más seguidores que yo. El mío tiene que ser pequeñito, porque irán pocos. Si van 20 personas, ya tiramos voladores. No me lo hagas en el Bernabéu, que no va nadie. Ya me lo dirás. Bueno, Escampa, ¿Ucrania no tendrá el síndrome en Afganistán o afectaría solo a Rusia? No, 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 a ver, a Ucrania también. Pero ¿qué pasa? Que Ucrania no tiene otra opción. Ucrania le invadieron y tiene el síndrome y lo va a tener. Mucha gente mal, problemas psicológicos muy graves. Pero si hay suerte, a lo mejor Ucrania tiene ayudas europeas para gestionarlo. Y Rusia, por desgracia, su forma de gestionar esto es con vodka y con alcoholismo. Y si alguien se ofende, es que el problema es que es real. No, es el país con la tasa de esperanza de vida de los varones más baja de Europa. Es decir, por algo será, ¿no? Hola, Francisco. Hombre, Javier, ¿qué tal? Un saludo. Un amigo ahí desde Kiev, un saludo. Muy buen canal que tenéis, UA Ucrania TV. Vale, pues nada más, yo creo que tratados armamentísticos ves que se van a finalizar, como por ejemplo el de las minas en los países bálticos. Bueno, a ver, se acabó. Estonia salió del de las bombas de racimo. Yo creo que el de bombas de racimo van a salir muchos países, porque se demostró que las bombas de racimo son muy válidas para paralizar columnas de infantería y limpiar trincheras. Por lo tanto, bombas de racimo se van a salir casi todos los países de Europa del Este. Minas, ya salieron hoy mismo, lo publiqué en Twitter, no quiero hablar de memoria, pero salieron muchos países hoy, y de forma conjunta. Creo que era el de Ottawa. Aquí está. Salieron Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. Se salieron del acuerdo de no proliferación de minas terrestres, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos van a tener que minar su frontera. Sobre todo, es que tienen que minarlo todo, porque el primer ataque lo tienen que parar de alguna manera para poder reorganizar su ejército y estructurar una contraofensiva. Por lo tanto, aunque no lo queráis, las minas van a funcionar. Minas, el de temas de bombas de racimo y por desgracia, el de armas nucleares, vamos a empezar a ver ese tema también. Finlandia lo está pensando también, sí, sí, claro, Finlandia lo tiene más difícil todavía, porque Finlandia es un país con mucha frontera con Rusia y poca población, mientras que los demás países tienen poca frontera. En el caso de Polonia, solo con Bielorrusia, ¿no? ¿Los bálticos producen algún tipo de misiles? No, que yo sepa, no. No, tienen ejércitos muy, muy, muy pequeños. El fósforo blanco, en teoría, a ver, está prohibido usarlo contra población civil, pero en campo de batalla los países grandes lo usan todos. Pero los demás sí lo tienen limitado. Sí. Ay, bueno, sí, coño, sí, perdonar, sí, perdonar. Frontera en Kaliningrado. No, perdonar, me olvidé de Königsberg, perdonar. No, sí, lo sé, no, lo sé. Pero Kaliningrado, un ataque desde ahí, bueno, lo veo complicado. No, sí. Lo sabía, pero se me olvidó. Vale, nada más. Lituania, Paco, fue la que salió del tratado. Ah, ¿no fue Estonia? O Lituania, no me acuerdo de eso. Perdona, no me acuerdo si fue Estonia o Lituania.
¿En dónde se puede ver qué países han firmado estos tratados de prohibición de armas? Bueno, eso pones en Google y te sale. Incluso en la Wikipedia, aunque no sea una fuente fiable, te aparece normalmente un mapa en el que aparecen todos los países. Mira, mira, aquí te aparecen los países. ¿Vale? Si ladran es que cabalgáis fuerte y claro. Los que encordian, buenos canales en español como este son cubanos, venezolanos y nicos a sueldo de Moscú. Bueno, es que hay mucha gente a sueldo, ¿cierto? Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y os dejo rápido porque esto fue una especie de programa express y os invito a conocer el canal Belunartis Historia Militar. El culpable de que yo esté en internet hablando de geopolítica es que soy historiador y especializado en temas militares y cuando apareció esto de la guerra de Ucrania, por desgracia, empecé a explicarlo porque hay mucha gente que habla sin conocer la historia y no se puede hablar de actualidad militar sin un trasfondo de historia, ¿no? Os invito a conocer el canal de Historia Militar, que yo, por cierto, estoy muy contento porque mi canal de historia, sin ayudas de bots, ni granjas de trolls, ni cosas de estas tan modernas, ya llegó a 90.000 suscriptores, que para mí es un sueño hecho realidad, el canal de historia, que si no lo conocéis os invito a suscribiros y visitarlo. Pues muchas gracias a todos, espero que volváis pronto aquí a ver un Artis de actualidad militar y geopolítica y al canal de historia. Gracias y hasta la próxima. Y gracias a quién? A vosotros los moderadores por vuestro trabajo y a todos los habituales del canal. Gracias y hasta la próxima.